Shoah ahora. Es una alegría hablar con Varda Firsbein. Hola, Varda. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien, a muchos de ustedes les sonará, conocerán la voz de Varda porque es colaboradora habitual de Radio Sefarad en varios programas interesantísimos, pero en esta ocasión, Varda, hablamos contigo para que nos hables en tu calidad de traductora y prologuista de este libro imprescindible que edita Sefarad Editores, Los días contados. ¿Qué es Los días contados? Los días contados se compone de 2 diarios escritos por 2 niños durante la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que son 2 diarios del Holocausto. Y se llama Los días contados porque normalmente lo que se hace en un diario es contar las vivencias, las experiencias día tras día, o sea, se van relatando, o sea, contando el sentido de relatar la cotidianeidad, es lo que se va confiando a un diario. Pero también porque estos niños tenían los días contados, tal como ocurrió. Uno fue con su familia y gran parte de la judeidad de los alrededores de la ciudad de Kielce y de la propia ciudad al campo de exterminio de Treblinka y dejó su diario en casa, y el otro fue asesinado por bala junto con el resto de judíos o de diferentes grupos de judíos de Vilna, del gueto de Vilna, de Vilnius, la capital lituana, en el cercano bosque de Ponar. Uh-huh. Varda, hemos leído muchos diarios de niños, de adolescentes, esto que tú calificas como diarios de la Shoah, del Holocausto, algunos de ellos previos a que los nazis, a la invasión nazi o el predominio del nazismo, pero estos diarios, tanto de David como de Isaac, ya están escritos en plena Shoah. Efectivamente, ya están en ambos sitios, en ambas ciudad y pequeña aldea donde residen respectivamente. Ya está ocupada la zona por los nazis y por lo tanto vamos viendo día a día lo que ellos consignan en sus diarios de cómo la situación va cada vez más a peor. Tanto en la pequeña aldea donde reside David, como en la gran ciudad de Vilnius, con una importante cantidad de población judía, donde reside Itzhok, que es confinado junto con su familia y el resto de los judíos en el gueto de la ciudad. Por tanto, las experiencias son parecidas, pero también cada uno aporta una visión diferente, porque supongo que queda reflejado que no se podía vivir de la misma manera esta no vida en una gran ciudad o en una aldea, ¿no? Efectivamente, básicamente los niños o los 2 niños o jóvenes tienen una circunstancia personal, familiar y social muy, muy diferente entre sí. El niño de la aldea cercana a Kielce, Kraino, lleva una vida verdaderamente aldeana, como la que fue en la década de 1930. Su familia tiene una vaca y entonces se la venden leche y elaboran productos lácteos. También tienen una muela y entonces muelen grano y bueno, y tienen una muy buena relación con la vecindad cristiana. Viven en una aldea muy pequeñita donde ellos son la única familia judía, y en todo el entorno en total hay 79 judíos en aldeas cercanas a la ciudad de Kielce. De hecho, cuando se celebran festividades judías, van a rezar a la ciudad, no tienen una sinagoga propia. Están muy integrados
y el niño tiene una visión de la que tiene un niño campesino, o sea, no tiene mucha información periodística, su familia no tiene una ideología política clara, ni nada por el estilo. Iba viviendo día a día cosas, pero empieza a sentir, en su vida, de repente no puede ir más a la escuela, y eso le molesta muchísimo, o tiene un día prohibido, como todos los judíos, ¿no? Un día les prohíben tomar transportes públicos como tranvías o automóviles, etcétera, pero más tarde tampoco pueden desplazarse en carros, hasta que finalmente los van llevando a un sitio un poquito más grande, que es una pequeña localidad que se llama Botzentín, para finalmente desplazar a todos los judíos de la zona hacia la ciudad, porque la política de los nazis era ir agrupando a la gente, dirigiéndola hacia algún ramal de ferrocarril, hacia alguna estación, desde donde después podían concentrar a todos y trasladarlos hacia un campo de exterminio. En este caso fue Treblinka, porque era el más cercano y era donde se asesinó a los judíos de aquella zona. En el caso del niño de ciudad, estamos hablando de un niño de clase media en una ciudad con 55.000 judíos, con padres, con ideas claras acerca de lo que pasa, lo que son los nazis, con una clara ideología prosoviética, izquierdista. El niño es un alumno del Gymnasium, de un instituto de estudios secundarios de buen nivel. Es un niño lector de novela rusa, de novela francesa. En algún momento hace un comentario acerca de que leyó Los Miserables. En fin, es un niño con ideas propias. Se nota mucho en el lenguaje. Uno de los niños, el de Aldea, tiene un lenguaje sencillo, simple. No hace críticas, se lamenta, en algunos casos con mucha profundidad, diciendo, por ejemplo, hay que ver lo que los seres humanos son capaces de hacerle a otros seres humanos. Mientras que el niño de ciudad tiene una mayor formación y entonces pone el punto de mira claramente: estos son los asesinos, estos, refiriéndose a los lituanos, son los colaboracionistas, la policía judía está ayudando a toda esta gente, etcétera, etcétera. Entonces es muy diferente el pensamiento de un niño y de otro que confían a su diario. Uh-huh. Es muy interesante además ver en el mismo libro ese contraste, ¿no? Esa diferente manera de ver esa situación tan terrible, que cómo enfrentaban también de manera diferente. Efectivamente. Bueno, por un lado ha sido deliberado, tanto por parte de la editorial como por mi parte, incluir esos dos diarios en un mismo libro, para que se vea precisamente la diferencia de situaciones, de contexto y de pensamiento, y a través, en este caso, de dos infancias, de dos niños. Pero esto lo vivían también sus familias o las poblaciones de uno y otro sitio. En las grandes ciudades siempre hay mayor información, siempre hay mayor actividad cultural, intelectual, etcétera, mientras que en una aldea rural y en aquella época el acceso a todo eso es bastante más precario. Pero había algo que los unía a estos niños, a sus familias y a sus entornos sociales, que eran judíos. Y esto es muy importante señalarlo, porque no es que los nazis estaban buscando determinado grupo con determinadas ideas, sino que era un caso de racismo puro, del mismo modo que cuando perseguían gitanos era la misma circunstancia, y cuando perseguían homosexuales también. No era, bueno, este es un intelectual, un actor,
y el otro es una persona de una condición humilde. Es decir, era precisamente por este rasgo, sin hacer distinciones. Barda, La pregunta sí. que tú me hacías, perdón, creo que me fui por las ramas. No, pero lo que has contado es muy interesante, ¿no? Yo te preguntaba cómo enfrentaban, y si lo hacían de manera diferente, la situación que les había tocado vivir. Sí, yo creo que en primer lugar, salvo en algunos momentos el niño de Vilnius se siente desencantado, desesperanzado, pero generalmente tiene la esperanza de que esto va a pasar, de que sus héroes, en este caso las tropas del Ejército Rojo, los van a liberar y que la juventud del gueto se está forjando de una manera que luego la reconstrucción saldrán con fuerza, o sea, tiene un sentido heroico de la historia, digamos, Uh-huh. y en ningún momento piensa que no va a sobrevivir, mientras que el niño de aldea, tampoco piensa que le espera la muerte. Uh-huh. En general había una gran cantidad de judíos, la gran masa de los asesinados, salvo algunas personas más lúcidas y que vieron venir el final, pensaron que, como en otras ocasiones de la historia, eran momentos duros donde se les perseguía, donde cada vez tenían más restricciones, pero que esto pasaría. Había pasado la Inquisición, habían pasado las expulsiones de muchísimos países de Europa, las leyes zaristas que fueron muy crueles, otro tipo de cosas, prohibiciones, restricciones, etcétera. Pero en ningún momento pensaron, y el punto final de esto va a ser el asesinato de todos nosotros. Uh-huh. Creían que en algún momento esto pasaría, con más o menos víctimas, y se reconstruiría. En el caso del niño de ciudad, incluso sobre el final, están montando un pequeño grupo de jovencitos que se preparan para una posible resistencia o lucha. Y eso es una cosa organizada también por algunos de sus profesores con ellos, donde empiezan a hacer cosas clandestinas, a formarse, a prepararse, quizás para la autodefensa, y ese tipo de cosas. En el caso del niño de aldea, en absoluto hay esto. No existe este contexto, digamos. Además, hay que anotar también, ¿verdad?, que ninguno de los dos, al parecer, escribió este diario para que trascendiera o para que fuera conocido públicamente. No, efectivamente, ninguno de los dos lo enseñó nunca a ninguna persona, ni contó a sus familiares o a sus amigos que estaba llevando un diario, porque de haberlo hecho lo hubieran puesto, lo hubieran escrito, es decir, hoy le leí el diario a mi hermano, o hoy estuve comentándole a mis compañeros que en mi diario puse tal cosa. La segunda cosa curiosa es que ninguno de los dos, cuando fueron arrancados de sus lugares, uno para llevarlo al lugar de concentración y el otro para llevarlo con un grupo de los que fueron asesinados por bala en Ponar, se lleva el diario consigo, sino que lo dejan. O sea que no hay voluntad ni tampoco, como han hecho otros diaristas, incluso adultos, que dejaron escrito, esto tiene que saberlo la gente del futuro, lo estoy escribiendo para que se conozca la verdadera historia. Ninguno de los dos niños hace mención a eso. Es decir, no están escribiendo para la posteridad. Sin embargo, son testigos de lo que está pasando, sus diarios, y ellos, a través de lo que han escrito en estos diarios, son testigos fehacientes de lo que estaba pasando. Por supuesto. ¿Y cómo se recuperan estos diarios? Me imagino que después de la guerra. De diferente manera. En el caso del niño de la aldea, de David David Rubinovich, David,
llega a conocimiento del público masivo unos cuantos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1960. Antes se había encontrado, pero permanecía en manos de una persona. Una periodista cuyo comentario al diario también está traducido e incluido en estas páginas, es enviada, una periodista de Varsovia, polaca, es enviada por su medio de comunicación, por el periódico en el que escribe, a investigar un crimen en la ciudad de Kielce, que al parecer tiene tintes antisemitas. Hace digamos, lo que hoy llamaríamos periodismo de investigación. Supongo que entonces también se llamaba así, porque este tipo de periodismo es bastante antiguo, digamos, o de los primeros clásico, años sí, del periodismo. Ahí se relaciona con una serie de personas a las que interroga, pregunta, etcétera, tal como hace un periodista de investigación. Y en estas personas que conoce, una de ellas había sido parte de las autoridades del municipio durante la Guerra Mundial, de las autoridades polacas locales, y a sus manos fue a las que llegó el diario de David. Este hombre era radioaficionado e incluso llegó a leer en sus emisiones, en sus transmisiones con otros radioaficionados de donde fuera, de diferentes lugares, trozos del periódico. Y además decide que las mejores manos en las que puede estar es en lo de esta periodista. No se lo entrega mientras ella está ahí, sino que se lo envía posteriormente a Varsovia, cuando ella ya ha escrito su artículo, ha recibido muchas críticas e insultos porque aparentemente hace una defensa o hace, digamos, un relato que incrimina a vecinos polacos en este crimen con tintes antisemitas. Y es cuando llega a sus manos. O sea, el niño lo dejó en su casa cuando lo sacaron de ahí para llevarlo al punto de concentración. Luego, esas casas, evidentemente, con todo lo que había dentro, llegaron a manos de los vecinos o de las autoridades, como en este caso, y alguien encontró el diario, lo leyó y lo guardó. En el caso del niño del gueto de Vilna, una prima suya, ¿perdón? De Isaac, ¿no? No lo sé si lo pronuncio bien. Sí, de Isaac. De Isaac, sí. Sí. Una prima suya, algo mayor, además de compañera de haber acudido al mismo instituto, en algún momento se unió a un grupo de partisanos, o sea, huyó del gueto, hicieron otros jóvenes, y se unió a un grupo de partisanos que operaba en la zona. Incluso en algún momento del diario hay un relato donde los partisanos hieren a una persona que estaba a cargo de los trabajadores forzados y los maltrataba. Y bueno, atentan contra él y lo hieren, y finalmente este hombre muere. Y cuando se libera el gueto, cuando se libera, las fuerzas aliadas liberan la ciudad y el gueto, ella lo primero que hace es acudir a las casas del gueto en donde vivían diversos familiares suyos y su propia familia directa, y encuentra el diario del primo. De su primo, madre mía. Bueno, y ahora llega a nosotros gracias a tu trabajo y al de Horacio Coan al frente de Sefaraz Editores. No sé si quieres contarnos algo más, Varda. No, creo que lo único quizás que habría que añadir y que yo menciono en el prólogo es que precisamente lo que tú decías antes,
tenían intención de dejar algo escrito y no, pero de todos modos, junto con ellos y junto con otros diaristas de la Segunda Guerra Mundial, tan famosos como Ana Frank, etcétera, consiguieron crear un verdadero género literario que es el testimonial. Y en el caso de los diarios que han sido escritos por víctimas o durante el periodo de la misma Shoah, del Holocausto, tienen un valor especial porque sabemos que otras personas que sobrevivieron han escrito libros y libros donde reflejan sus vivencias, no en forma de diario, pero cualquier escrito sobre algo que se recuerda necesariamente tiene una reelaboración. No es que no sea tan auténtico como otros documentos, pero evidentemente es consignar un recuerdo de una vivencia. Mientras que estos niños, el valor, la frescura que tiene esto, es que día tras día escribían lo que estaban viviendo. O sea, lo mismo si veían un cartel humillante y eso les generaba un sentimiento de vergüenza y de desasistencia, como es el caso del niño de la aldea, o el niño del gueto que estaba en contacto con intelectuales también confinados ahí y desarrollaban actividades de tipo cultural y también están consignadas, pero es eso día tras día, ¿no? Uh-huh. Y en el mismo momento de los sucesos. En ese sentido han creado un verdadero género literario sin proponérselo. Exacto, y además el título del libro, pues refleja lo que nos contabas perfectamente, los días contados en sus dos acepciones, en sus dos significados. Muchísimas gracias, Varda. Gracias a ti, Raquel.